Muy bien. Entonces, si les parece bien, iniciemos con una oración, si me acompañan. Padre bendito, Señor, tú que eres el Rey del universo, el Señor y nuestro Salvador, el que diseñó todo, el que creó todo, el que lo planeó todo y el que, pues así, aunque seamos muy insignificantes, nos amó. Te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de conocerte, de conocer tu voluntad, de tener una Biblia que por un lado tú has conservado a través de los siglos, pero también, Padre, que tú nos das el traductor idóneo, que es el Espíritu Santo, para comprenderla y para que esos mensajes que tienes tú en tu palabra sean útiles para nuestra vida. Y en ese sentido, Padre, te pedimos que este estudio, el que tú tienes preparado el día de hoy, sea útil, Padre, para entenderlo, aplicarlo a nuestra vida, afianzarnos, tener confianza, saber que tus promesas son ciertas, vivir con paz, teniendo gozo y contentamiento. Y, Padre, también para que lo usemos para compartir tu mensaje, el Evangelio, para que podamos llegar a quien te necesita, que te anda buscando aunque no lo sepa, y que pues podamos utilizar tus enseñanzas para ello. Que esa es tu misión, la misión que nos has encomendado, Padre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, efectivamente, hoy vamos a dar también continuidad a los estudios que hemos venido teniendo sobre el tema de la gracia. Recordarán que la semana pasada el estudio se tituló Salvación por gracia. En el día de hoy el estudio se titula Justificación por gracia. Y entonces a lo mejor podría parecer confuso, porque el estudio anterior era salvación por gracia y ahora estamos hablando de justificación por gracia solamente. ¿Sí? Y entonces aquí la primera pregunta, digamos, como para ir aclarando alguna duda, es, ¿no debería entonces ser justificación por fe? Así lo decía Martín Lutero, ¿no? Que fue, digamos, un gran personaje, de las personas fundamentales, digo, a él se debe la reforma, ¿no? Que llamamos la reforma luterana, y porque, bueno, pues él lo que hacía era, empezó a tener intranquilidad por las enseñanzas de su época, ¿no? Y empezó a tener inquietud de saber si las cosas que él estaba escuchando de los que predicaban en aquella época y de la gente que se decía estar con Dios, eran correctas. Y a razón de leer la Biblia y al efecto de traducirla, encuentra algún pasaje que pues le revela verdades, ¿no? Entonces, él por eso dice que la justificación viene por fe, ¿no? Y bueno, les platico que me puse a investigar un poquito para preparar el estudio y encontré que hay un escrito del propio Martín Lutero, que es la Confesión de Augsburgo, que tiene una estructura como de artículos. Él está ahí enseñando, pues digamos, las principales enseñanzas que él encuentra en la Biblia, ¿no? Y en el artículo 4 nos dice Martín Lutero lo siguiente, dice que no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia delante de Dios por nuestro propio mérito. Sí, que es una cosa que ya habíamos abordado la semana pasada, ¿no? No tenemos que hacer nada. El que hace toda la obra de salvación, el que hace toda la obra de justificación, es Dios. Y bueno, Martín Lutero continúa, dice, por nuestras obras o por nuestra propia fuerza. O sea, no podemos hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Sino que obtenemos el perdón de los pecados y la justificación por pura gracia, por medio de Jesucristo y la fe. Pues creemos que Jesucristo ha sufrido por nosotros y gracias a Él nos son dadas la justicia y la vida eterna. Dios quiere que esta fe
nos sea imputada por justicia delante de Él, como le explica Pablo en los capítulos 3 y 4 de la carta de Romanos. ¿Sí? Este es el cómo él, Martín Lutero, pues digamos, hizo una síntesis de lo que contiene los capítulos 3 y 4 de Romanos, ¿no? Y nuestro estudio, bueno, se va a centrar precisamente en Romanos, ¿no? Porque aquí es donde encontramos la enseñanza de qué es la justificación, ¿no? Y bueno, de una vez para resolver la duda de ¿es salvación por gracia o justificación por gracia? Pues vamos a decir en principio que son palabras equivalentes, ¿sí? Son dos formas de llamarle a lo mismo, ¿no? O sea, la salvación, ya lo vimos la vez pasada en Efesios capítulo 2, la salvación viene por gracia, ¿no? La salvación es que Cristo nos da nueva vida porque estábamos muertos, esclavizados en el pecado, activos en el pecado, hijos de perdición, y primero nos da vida, y a partir de que nos da esa vida, obtenemos salvación. ¿A través de qué figura o de qué canal obtenemos la salvación? Pues a través de la fe. De esto que dicen las palabras de Lutero, ¿no? Confesar que creemos que Jesús murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, ¿no? Entonces, lo que en principio quiero que te quedes de este estudio es que la justificación y la salvación son lo mismo. Ahora, en Romanos, Pablo habla de la justificación. ¿Y por qué hace Dios, al inspirar a Pablo, esto de explicarnos un tema utilizando una palabra y en otro capítulo otra? Pues para que, ahora sí que como diríamos, para que te llegue por un lado, para que te llegue por el otro, para que si tú tienes un tipo de formación, un tipo de contexto, te sea más claro para ti, ¿no? A mí, por ejemplo, yo que soy abogado de profesión, el tema de la justificación está relacionado con la justicia y pues bueno, yo que he venido trabajando en estos temas, pues tengo un poquito más claro qué es la justicia. Ahora, la justicia de los hombres. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios, de la justificación divina, ¿no? Entonces, quizás para los que tenemos este perfil, la palabra justificación es más clarificante, ¿no? Entonces, por eso hace Dios eso, ¿no? O sea, te habla en un pasaje de una manera, en un pasaje de otra, pero también ahí te va diciendo cosas distintas de la obra que hace Cristo con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, en principio vamos a establecer que cuando hablamos de justificación, en efecto es una especie de acto legal, ¿no? Pero además es un acto que viene de Dios. Sobre Dios no hay nada. Dios y su voluntad está sobre todo lo demás. Entonces, por eso diríamos que además la justicia es un acto soberano, ¿no? También esa palabra de soberanía, lo usamos mucho los abogados, ¿no? La soberanía del pueblo en la Constitución y la soberanía de la ley sobre la voluntad de los hombres, ¿no? Pues aquí es la soberanía de Dios. O sea, el gobierno, el que controla todo y el que la voluntad que efectivamente se cumple, ¿sí? Entonces, la justificación desde esta perspectiva, ustedes imagínensela como un dictado soberano de Dios, ¿no? Una decisión soberana de Dios, una resolución que si tuviera que resolver una controversia es la última palabra y no admite, como decimos los abogados, recurso, ¿no? O sea, ese es el dictado de Dios, ¿no? Entonces la justificación es este acto legal de la justicia de Dios, ¿no? De la justicia divina, ¿no? Entonces esto nos lleva otra vez a reiterar que no hay algo que nosotros como seres humanos podamos hacer que nos
permita declararnos a nosotros mismos justos. El único que puede declarar que una persona es justa es Dios, ¿no? Entonces, nosotros no hacemos justicia por nosotros mismos, ¿no? No podemos alcanzar la justificación por algo que hagamos, ¿no? Nada de lo que podamos hacer va a componer el daño que hemos hecho a través de nuestros pecados, ¿no? Nada. Solo la justicia de Dios. El diseño de la manera en que Dios realiza el acto legal de su justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hizo este acto? Y ya lo hemos platicado muchas veces. Jesús tomó nuestros pecados, pagó con su sangre el castigo que nos correspondía a los pecadores, y a través de morir, sufrir el castigo, pero también resucitar, logra que nuestro pecado sea perdonado. Y ese es el acto de justicia. Y además, este es un acto que también viene por gracia, es decir, de manera gratuita. ¿Sí? Tú no hiciste ningún pago por alcanzar esta justicia. ¿Sí? Tú ya eras condenado por tus pecados, ¿no? Entonces hay que decir esto y hay que recalcarlo, y también es un mensaje que te pido que te quedes con él de esta predicación. ¿Sí? La justicia, la justificación es trabajo exclusivo de Dios, mérito de Dios. El héroe, digamos, de la película es Dios en el contexto de hacer la justicia divina, ¿no? Vamos a unos versículos en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Sí? Efesios Efesios 1, versículos 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? El hecho de que aquí esté la Biblia diciendo que Él nos predestinó, nos escogió, incluso antes de que nosotros existiéramos, es la declaración de que el que lo planeó todo fue Dios. Y que entonces, por mucha voluntad que tuvieras, por poca voluntad que tuvieras, por mucho acercamiento que tuvieras o por ningún acercamiento que tuvieras hacia Dios, tú ya estás predestinado, ¿no? Y eso para mí es revelador porque, como les platicaba la semana pasada, pues yo era un tipo que estaba en pecado, activo, esclavizado y hijo de ira, ¿no? Y ese personaje pues no tenía cero posibilidades de acceder a esta justicia. Ni siquiera la quería. Y cuando le hablaban de ella, desestimaba cualquier razón o argumento. Y sin embargo, ya estaba predestinado. Ya Dios había dicho, se va a salvar, ¿no? Y yo no tenía ningún mérito. A lo mejor en algún momento pensaba que yo era bueno, pero pues también no todo el tiempo, ¿no? O sea, yo mismo, ¿no? Y sin embargo, la misericordia que también nos hablaba en la predicación pasada, es tanta de Dios que ya nos tenía escogidos, ¿no? Ya te tenía escogido a ti. Eso es padrísimo. O sea, uno es darte cuenta de que, pues sí, en efecto, tú no hiciste nada, pero que Dios te amó desde el principio. En su plan, tú ya estabas escogido. Entonces yo también ahí te pido que te apropies de eso, ¿no?
te apropies de que eres valioso para Dios. Lo fuiste porque fuiste escogido desde antes, ¿no? Y ese es tu valor. Yo te digo ahí, pon ahí tu autoestima, no en lo que opinen otros, ni siquiera pongas tu autoestima en lo que tú opinas de ti mismo. Porque luego dices, yo soy X, ¿no? O yo soy muy tal, o yo, valgo poco. No, para Dios, tú vales mucho, tanto te amó, te escogió y te predestinó para salvación y te salvó en justicia, ¿no? O sea, eso es padrísimo, ¿no? Darse cuenta de que la gracia también tiene eso, ¿no? Una salvación, una justificación que viene sin siquiera que tú la hayas pedido, ¿no? Y te digo, en algunos casos como el mío, hasta rechazándola, ¿no? O sea, cada que me hablaba alguien de Dios, ¿no? Aléjate, ¿no? Me interesaba yo en Miriam, que es mi esposa, pero cuando supe que era cristiana dije, no, me tengo que alejar, ¿no? Pero bueno, estaba predestinado, arregló las cosas, puso las situaciones y me llevó a una predicación que me cambió la manera de pensar, ¿no? Que yo no lo sabía, pero ese día iba a ser el inicio de una nueva vida, ¿no? Entonces, apropiate de eso. Bueno, pero ya vamos a entrar de fondo en el tema de la justificación y esta la vamos a encontrar en Romanos 3, ¿sí? Que es los versículos fundamentales del estudio de hoy, ¿no? Romanos 3 y 2 versículos, el 23 y el 24, ¿no? Aquí en Romanos vamos a destacar una cosa, que está utilizando Dios la palabra gracia, pero una sola vez. Pero donde la utiliza es así un lugar clave, ¿no? Porque también nos da un mensaje muy fuerte, ¿no? Entonces, leamos Romanos 3, 23 y 24. El 23 pues, es muy conocido por todos los cristianos, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y aquí les digo, es importante dónde está mencionada la palabra gracia, ¿no? Porque está hablando de que es por esta gracia, o sea, de esa manera, ahí mismo se declara gratuita, el que Dios lo dispone y dicta esta, como decíamos, resolución de justificar nuestros pecados, ¿no? De borrarlos, de no tenerlos en cuenta a la hora de que estás en juicio, ¿no? De que estos pecados, si bien tú los cometiste y tú eres culpable de ellos, la pena que viene y que está mencionada en Romanos 3:23, que es estar destituido de la gloria de Dios, no se te va a aplicar. ¿Sí? Les digo, esta es una manera de aproximarse muy, muy de abogados, ¿no? Se está hablando de una imputación, ¿no? O sea, por cuanto pecaste, o sea, esa es la conducta que se va a sancionar. Dice, están destituidos de la gloria de Dios, esa es la sanción, la pena que se va a aplicar. Pero lo que te dice aquí es que eres justificado gratuitamente por su gracia. Es decir, esa pena que se tenía que aplicar no se aplica porque por gracia ha sido justificado mediante una redención, es decir, mediante un pago, mediante una, vamos a decirlo así en términos también jurídicos, indemnización, o sea, alguien paga por ti algo y entonces ese alguien es Cristo Jesús. ¿Sí? La redención es por lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y pues esto es maravilloso, ¿no? O sea, es otra manera de volverte a presentar la obra de Dios, ahora entendiéndola como justicia, ¿no? Estos versículos
podríamos decir que también son colocados en un lugar estratégico, ¿no? En la Biblia, porque está hablando Pablo en los versículos anteriores de la culpabilidad del hombre, ¿no? Creo que no es muy... a los cristianos, obviamente ya nos hace mucho sentido el saber que el hombre es pecador, ¿no? Pero es muy importante que Pablo se ocupe de decirle a las personas, a las que no conocen a Cristo, que tienen un grave problema, y ese grave problema es el pecado, ¿no? Y que además es un problema tan grave que la consecuencia del pecado es la muerte. Y la muerte, no solamente la muerte de la vida terrenal, sino la muerte espiritual. Y una muerte con consecuencias eternas, ¿no? Después de decir Pablo toda su enseñanza sobre la culpabilidad del hombre en el pecado, es donde viene el tema de la justificación, ¿no? Por eso decimos, está colocado de manera estratégica, ¿no? Ahora, otra cosa que también les quiero compartir es el tema de la justificación, ¿no? Digamos el origen etimológico, porque digamos que de ahí podemos desprender como dos caminos de entender la palabra justificación, pero lo importante es saber cómo la vamos a entender para el texto bíblico, para la enseñanza que está dando aquí Pablo, ¿no? Entonces, bueno, les platico que consulté el diccionario de palabras griegas que se llama el diccionario Vine, que es una parte en hebreo y otra parte en griego, para saber qué dice el texto original de la Biblia, ¿no? Y en la Biblia, para la palabra justificación, o sea, en este versículo de Romanos 3:24, se utiliza la palabra dikaio. Los significados son los siguientes, ¿sí? Dikaio, con K, que significa considerar ser justo, declarar ser justo, pronunciar a alguien como justo. Pero aquí es donde se aclara todo. Por parte de Dios con respecto de los hombres, que son declarados justos ante Él sobre la base de ciertas condiciones por Él establecidas, ¿sí? Entonces, etimológicamente, o sea, si solo atendiéramos al origen de la palabra, estaríamos hablando de que justificación sería algo así como hacer justicia, la actividad humana de hacer justicia. Pero cuando hablamos de justificación como un acto de Dios, estamos hablando de una justicia especial, la de borrar los pecados bajo ciertas condiciones que Él establece. Ya las leímos, tanto lo hemos leído en Efesios como en Romanos, ¿no? Regresémonos a Romanos 3, 23 y 24, ¿no? Por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios, eso, como les decía, es la conducta y la pena que se va a aplicar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? O sea, no es por un acto humano, sino por mérito de Dios, y mediante la redención, o sea, el que paga, el que hace la actividad de abogado y de juez, es Dios, ¿no? Cristo es el abogado, ¿no? Cristo es el que va a poner el caso ante Dios y le va a decir, sí, Jesús, Armando, Karina, Miriam, Carlos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero antes de que apliques la pena, fíjate que ellos están justificados por la gracia de Dios. Porque hay un acto de redención, es un acto de pago gratuito, en donde se derramó sangre, porque esa es la consecuencia. Para borrar el pecado hay que derramar sangre. Y la sangre que fue derramada fue la sangre de Cristo. Y entonces la pena ya no se aplica. Porque se cumplió a través del sacrificio de Cristo. Un sacrificio voluntario, gratuito, por amor a ti. Y eso, híjole, está... O sea, no sé, todavía miren, se me enchila la piel de
de darte cuenta de que este diseño es así de Dios, ¿no? Entonces, el significado, vamos a decir, correcto de la palabra justificación en el versículo de Romanos es precisamente ese. La justicia de Dios bajo los parámetros de Dios en el plan de Dios para salvarte, ¿no? Y eso, les digo, aunque ya lo has leído, es impresionante, ¿no? Entonces también aprópiate de esa justificación. O sea, tú hoy puedes decirle a cualquiera que vives una vida distinta con Cristo porque has sido justificado, ¿no? Has sido justificado ante Dios, ¿no? Justificaron tus pecados, los que hayas cometido y los que aún cometas o que vayas a cometer. ¿Por qué? Por fe, por redención, por gracia, ¿no? Aquí también hay algo que es importante. La justificación no borra el historial, porque tú has sido considerado pecador, ya no se te va a aplicar la pena, pero eso no quiere decir que hayas borrado el pasado y hayas sido pecador. ¿A qué me refiero? O sea, la pena no se aplica, pero sí fuiste declarado pecador, ¿no? Y eso también es maravilloso, ¿no? O sea, no es que el juez no te haya encontrado culpable, sí te encontró culpable. Lo que no se va a aplicar es la pena porque el castigo lo recibió otro, ¿no? ¿Sí? Leamos Romanos 8, 8:1. Lo recibe alguien por ti. A ti te tocaba, pero tú no lo vas a recibir, ¿no? Entonces veamos Romanos 8:1, que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? ¿Sí? Entonces dice aquí, la condena que te tocaba no hay para ti. ¿Cuál es la condición? Si están en Cristo Jesús. Y bueno, ya también ahí te va dando una noción para que identifiques quién anda y quién está justificado, ¿no? O sea, quiénes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿sí? Y esto es un poco lo que pasa y que vimos también en el estudio pasado, que es el presente del creyente, que es una vez que eres salvado y justificado por gracia, tu vida empieza a cambiar porque empiezas a querer andar como Cristo, como pequeño Cristo, como cristiano, ¿no? Y entonces te deja de interesar las cosas del mundo y empiezas a interesarte en las cosas espirituales, en las cosas de Cristo, en las cosas que quiere Dios en tu vida, ¿sí? Entonces esta justificación, pues digamos también tiene dos caras, por llamarlas de alguna forma, ¿no? Y es que hay quien está justificado, que somos los creyentes, los que ya tenemos salvación por gracia, pero están también los que no lo están. Entonces tienes tú alguien que ha ganado su perdón y su vida eterna, pero tienes a alguien que no ha sido justificado porque no cree en Dios, no cree en Cristo, no cree en esa transacción que hizo Jesús como nuestro abogado, ¿no? No aceptó el pago gratuito por gracia, ¿no? Y esa persona, entonces, tiene el otro destino, ¿no? El de la destitución de la gloria de Dios. Y pues el castigo que sí se va a ejecutar en su caso, ¿no? Si lo piensan es como de locos, ¿no? O sea, ¿quién ante un juez, cuando ya se le demostró que cometió un delito
Viene alguien así de manera gratuita, o sea, ni siquiera tuviste que pagarle honorarios al abogado, ¿no? Paga el castigo. Y te ve quien agarra y dice, no, yo no quiero eso. No, gracias, ahorita no tengo tiempo. Ven cuando realmente tenga problemas que voy a necesitar que me hables de Dios, ¿no? Es como de locos, ¿no? Pero pues son las dos caras de la moneda, ¿no? La justificación, el acto legal de Dios de no aplicar la pena a este que fue predestinado y elegido por gracia de manera gratuita, y el que no acepta eso, no lo quiere, y entonces a él sí le va a ser ejecutada la pena, ¿no? La destitución de la gracia de Dios, ¿no? Veamos Primera de Pedro 2, versículos 23 y 24. Primera de Pedro 2, versículos 23 y 24. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Entonces, ¿quién está hablando? De la obra de Cristo, de Jesús trabajando en la cruz. O sea, imagínense lo fuerte que es eso, ¿no? Cristo está siendo castigado, estaba recibiendo el castigo que nos tocaba, y aún ahí en el madero, colgado en la cruz, seguía trabajando, ¿no? Seguía haciendo la obra de Dios. ¿Para quién? Para que nosotros, cada uno de nosotros, consiguiera salvación, justificación, ¿no? Y fíjense, me gusta mucho este pedacito del versículo del 23, porque dice, no amenazaba, o sea, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? O sea, la justicia de Dios, valga la redundancia, es justa. Pues va a castigar al que el pago gratuito no lo quiere. O sea, ¿qué más se puede hacer para salvar a ese? Además no tiene que hacer nada, ¿no? Y aplica su justicia divina con el que tiene fe. Entonces es extraordinario lo que hace Dios y lo que hace Cristo en la cruz. Veamos también Isaías 53, 4 al 6, que también nos habla de cómo el castigo en el cuerpo de Cristo genera la justificación, ¿no? Isaías 53, versículos 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿no? Es lo que hizo Cristo, ¿no? Lo hizo porque pues, de entrada se volvió hombre, ¿no? O sea, de estar gobernándolo todo en paz, viene a este mundo y pues le toca sufrir lo mismo que a cada uno de nosotros, ¿no? Hambre, frío, no tenía ni a dónde recostar su cabeza, ¿no?
pero además el castigo de lo que nos tocaba, ¿no? Y pues la descripción aquí es bastante, pues no sé, clara, como para que nos la figuremos, ¿no? O sea, dice aquí que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, azotes, herido, abatido. Esta palabra de abatido, o sea, ya estabas en la lona, ¿no? O sea, como cuando ves a un boxeador que no se puede levantar, ¿no? Así, Cristo de manera voluntaria por amor. Y dice, fue herido por nuestras rebeliones, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para resolver nuestros problemas, nuestras rebeliones, para pagar lo que nos tocaba a nosotros, ¿no? Y dice, por su llaga fuimos curados. Esto también es tremendo, ¿no? O sea, si te lo piensas, o sea, cada una de las heridas del cuerpo de Cristo, al tiempo que se la estaba profiriendo el centurión que le golpeaba, eso nos estaba sanando, ¿no? Esa es la manera en que Dios diseñó nuestra justificación. Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o sea, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros, y todo para justificarte, ¿no? Para salvarte, ¿no? Veamos qué nos dice Romanos 3:22, ¿no? Que es un versículo antes del versículo central que estamos, de los dos versículos centrales que estamos analizando hoy, ¿no? Romanos 3:22. ¿Qué nos dice Romanos 3:22? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿no? O sea, ¿para quiénes entonces viene esta justificación? ¿Para quiénes Cristo sufrió todos estos penas y tortura? Pues para los que creen en Él, ¿no? Para los que abrazan esta salvación por gracia, ¿no? Para los que creen que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Para ellos, ¿no? Para ellos es la justicia de Dios, ¿no? Esta justicia divina, esta justificación. Veamos también qué dice Romanos 4, versículo 6, y luego nos vamos al 11, ¿no? Que está un poquito más adelante, versículos, Romanos capítulo 6, Romanos 4, versículo 6 y versículo 11. ¿Sí? Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Sí? Aquí también vuelve a tomar Pablo este tema de las obras, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? No necesitas hacer nada. El que hace el trabajo de la justicia es Dios, ¿no? Y ya lo hablaba en este caso el rey David, ¿no? O sea, desde esa época, ¿no? En el Antiguo Testamento, que es de donde conocemos la historia de David. Y el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿no? O sea, vemos aquí que Dios está ocupando de proveer salvación no solo a los judíos, ¿no? Sino también a los que no son circuncidados, ¿no? A los que no tienen esta tradición, ¿no? Y lo hace pues desde el principio, o sea, desde su diseño original, ¿no? Sí declara en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios, pero a partir de la venida de Cristo y su justicia, la obra de Cristo, esta salvación está disponible para el que tenga fe, nada más, ¿no? No necesitas entonces ser parte de ese pueblo elegido, ¿no? ¿Sí? Con el pueblo elegido Dios hace grandes cosas y todavía están profetizadas que vayan a ocurrir muchas grandes cosas. Pero ser parte de la familia de Cristo viene por fe, viene por su designio y su diseño, ¿no? Entonces podemos concluir
también que la, vamos a decir, causa o fuente de la justificación, entonces es la gracia de Dios, ¿sí? Esta misericordia gratuita de la que hemos venido hablando. Y el fundamento de la justificación, ¿sí?, sobre lo que se basa la justificación, es el propio Cristo, su obra y lo que hizo, ¿no? Podríamos decir su nacimiento, yo diría incluso antes, su anuncio, ¿sí? Todas las profecías que nos hablaban de que Él iba a venir. Su nacimiento efectivo, es decir, nació de una mujer en las condiciones que fueron profetizadas. Su vida sin pecado. Además de una vida en donde, así como Él lo dice, le di, Padre, todo lo que me pediste. Y no perdí a ninguno de los que me diste, ¿no? Es una vida ejemplar, haciendo la obra y comunicando las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos, ¿no? Su muerte, como ya la describimos en los versículos de Isaías, que hace unos momentos leímos, y su resurrección, ¿no? Todo eso es el fundamento de nuestra justificación, ¿sí? La obra de Cristo, ¿sí? Pensada desde el principio, ¿no? Entonces, regresémonos un poquito a nuestro pasaje otra vez. Vamos a Romanos 3, 24 y 25, ¿no? Leamos 24, que ya lo leímos hace un rato, ¿no? Que dice, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? O sea, aquí nos está describiendo como con más detalle y utilizando otras palabras, la misma obra, ¿no? Nos está hablando de que Dios pone a Cristo como propiciación, es decir, como el medio a través del cual se logra algo, ¿no? ¿Por medio de qué? De la fe. Ese diríamos que es el canal a través del cual el creyente participa, ¿no? ¿En qué participa de esta obra? En creer eso que hizo Cristo, ¿no? ¿Y en qué cree aquí? Dice, en su sangre, para manifestar su justicia, ¿no? A causa de haber pasado por alto lo que dijimos, nuestros pecados, ¿no? Lo que nos tenía condenados y fritos, no lo va a tomar en cuenta si tenemos fe, ¿no? Y bueno, aquí es donde también hay que centrarnos muy brevemente, que podríamos hacer un estudio o toda una serie de estudios del tema de la fe, porque ese es un tema abundantemente tratado en toda la Biblia, pero ahorita lo que yo quisiera es compartirte solo 3 características, 3 importantes atributos de lo que la fe hace en la vida del cristiano y que tiene que ver con lo que es el presente y el futuro del cristiano. Una vez que ya tiene justificación, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay con la fe, no? Podríamos decir entonces que la fe tiene 3 manifestaciones o 3 partes, ¿no? Contenido, creencia y compromiso. ¿Sí? El contenido podríamos decirlo así como conocimiento de la verdad del Evangelio. Para decirlo en las palabras más simples posibles es, yo necesito conocer el Evangelio. Necesito saber cuál fue la obra de Cristo. Necesito saber cómo es que Cristo fue la propiciación de mi justificación. ¿Sí? Me la platicaron, fui a una predicación, me dieron el mensaje de salvación, alguien me acompañó a hacer la oración de salvación. Ok, ya estoy del otro lado. Confesé mi fe en Cristo y tengo nueva vida. Pero ¿qué tengo que hacer? Conocer la obra de Cristo. Entonces eso lo hacemos a través de nuestra lectura diaria, a través de congregarnos y a través de orar, ¿no? Lo hacemos
para conocer quién es Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer su voluntad, ¿no? Y para conocer que la gran misión que tenemos como cristianos es difundir estas verdades del Evangelio, ¿no? Pasarla a otro, ¿no? Ahora, el segundo elemento de la fe como propiciación de nuestra justificación, creencia, consiste en apropiarnos de ese conocimiento, ¿sí? Ya conoces cuál es el Evangelio, ya conoces cuál es la obra que vino a hacer Cristo, aprópiatela, agárrate de ella. Y ese apropiarse de la obra que hizo Cristo para ti, para cada uno de los creyentes, va a generar el tercero de los elementos, que es compromiso, ¿sí? Tomar un compromiso con el Evangelio. El compromiso surge y solo lo puedes tener si lo crees verdadero. Es decir, si sí creo que Cristo es el Hijo de Dios y que su sacrificio me dio salvación y eso es importante, entonces lo voy a ver urgente y lo voy a ver necesario para pues, las personas que amo, ¿no? Lo voy a ver necesario pues, para el mundo, porque el mundo está hecho un lío, ¿no? Lo voy a ver necesario y lo voy a ver además como la respuesta pues, a todos los problemas económicos, financieros, morales, problemas, pues, el que quieras, pasa por tener fe en Cristo, pasa y tiene solución en la fe que tienes en Dios, ¿no? Entonces, por esa razón, si tú conoces el Evangelio, si te apropias de esas verdades, vas a adquirir el compromiso de pasar ese importante mensaje, ¿no? Es como si te dieran bueno, de hecho, no es como, es que te dieron el secreto de la vida eterna. Te lo pasaron. Y tú dices, ¿qué hago con esto? ¿Me lo guardo? La Biblia también se ocupa de decirnos que hay gente que hace esas cosas, ¿no? Veamos Santiago 2.19, ¿no? Santiago 2.19. Está más adelante del Nuevo Testamento. Santiago 2.19. ¿Qué nos dice aquí Santiago 2.19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Qué es la obra más fea? Creer y ser como demonio. O sea, no hacer las obras que Cristo va a permitir que tú hagas, sino te lo quedas, no lo pasas. Eres egoísta y dices, pues, tengo el secreto, pero no lo voy a pasar. Híjole, yo ya te diría que de entrada tú no has tenido fe, ¿no? Pero dice aquí, los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Están en el otro equipo, ¿no? Entonces, pues saben que Dios es Dios, ¿no? Lo reconocen, le reconocen la autoridad, ¿no? Esa autoridad incluso la vemos en otros pasajes donde Jesús expulsa demonios, ¿no? Y esos demonios lo reconocen como no lo estaban reconociendo los fariseos, ¿no? Dicen, pues tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ¿no? Y hasta negocian con él. No nos saques de aquí, métenos en otro lado y los manda a una piedra de cerdos, ¿no? Bueno, esos también creen, ¿no? Esos conocen el Evangelio, conocen la obra de Cristo, pero no se la apropiaron. Y al no apropiársela, no tienen compromiso. Y entonces esos dos atributos de la fe no los tienen. Y entonces hacen otra cosa que no es la obra que quiere Cristo, ¿no? Entonces, yo te digo aquí, aprópiate de la verdad de tu justificación por gracia. Apropiatela para que tengas afianzada la fe y que esa fe genere el compromiso de pasar la buena nueva, ¿no? Entonces,
empiezas a tener con la fe en Cristo, con seguridad en tu salvación y tu justificación por gracia, ¿cómo te diría? Otra identidad, ¿no? Y otra manera de vivir que va a impactar cada uno de tus relaciones, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, ¿no? El matrimonio en Cristo, es decir, entre creyentes que tienen a Cristo por su Señor y Salvador, pasa por las mismas fases, ¿no? Pues te empiezas a conoces al mismo tiempo la voluntad de Dios, leyendo tu Biblia, acudiendo a predicaciones, ¿no? Te apropias de ella. Imagínate un matrimonio que se hace dueño de las promesas del Evangelio, de las promesas de Dios, de la abundancia espiritual, ¿no? Y por último, pues ese matrimonio genera compromiso. El compromiso de que eso que unió Dios no lo separa nadie, ¿no? Y eso es para siempre. Ese matrimonio sí funciona, ¿no? Es un matrimonio que descansa en la fe en Cristo, ¿no? Que todos los problemas que puedan tener como pareja, el árbitro es Cristo, ¿no? Sus reglas y sus estándares, ¿no? Y yo te digo, bueno, te puse ahorita el ejemplo del matrimonio, pero te lo puedes llevar a cualquier relación, ¿no? La relación de amistad entre dos personas que creen en Cristo, pues es diferente a cualquier otra amistad, ¿no? Es así en todo, ¿no? Entonces, esa es la manifestación de la fe, que pues, lo dice así también la Biblia, pues son obras, ¿no? Las obras de las que hablábamos en la predicación pasada, ¿no? La obra, pero como consecuencia de que existe la fe, ¿no? Y la evidencia de que Dios te está transformando la vida, ¿no? De que te dio vida y bueno, ahora ya la transforma, ¿no? Y bueno, pues esos son los temas que a razón de la justificación por gracia solamente quería el día de hoy compartirles. Y si les parece bien, demos fin a la predicación con una oración, ¿sí? Padre bendito, Señor, te alabamos y te agradecemos mucho, te reconocemos que tú haces que en tu Biblia vengan mensajes que entendamos de diferentes maneras, a través de diferentes figuras, a través de diferentes conceptos y a través de diferentes analogías, y el mensaje importantísimo que es el que tú eres el Salvador, que tú eres el que hace esta justificación y que pues nosotros nada más nos queda apropiárnosla, ¿no? Conocer tu voluntad a través de nuestra lectura de la Biblia, a través de ocuparnos de las cosas que son importantes, que es conocerte, fomentar una relación y no una religión, el que tengamos un acercamiento personal, permanente y cordial contigo, que tengamos diálogo a través de nuestra oración. Todo eso, Padre, tú lo diseñaste y tú nos lo das de manera gratuita y merecida, ¿no? Pero por puro amor. Te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos también por la gente que todavía no hace decisión por ti. Te pedimos, Padre, que si está en tu voluntad, este mensaje les llegue, lo atesoren en su vida, estén enterándose a través de estas predicaciones que también se graban y se dejan ahí en un dispositivo de la nube, el que, no sé, cuando tú lo dispongas, alguien la escuche, la entienda, sepa que esta es una verdad que está ahí, disponible y gratuita a su alcance, y que se apropie, que se haga el propietario de esta justificación gratuita por gracia, y a través de ese entendimiento de tu obra pueda hacer compromiso
y el compromiso de la obra más importante que tú nos encomiendas, que es ir a todo el mundo y predicarle a toda criatura el Evangelio de salvación, Padre. Te damos muchas gracias por todo esto y te pedimos que nos sigas acompañando y nos des oportunidades para compartir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.